Hola a todos nuestros seguidores de Book Perú, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a conversar sobre un proceso muy importante que se realiza cuando un nuevo colaborador ingresa a una empresa. Dicho proceso es el onboarding y estamos con Fernanda Jaramillo, psicóloga organizacional con especializaciones en management en Harvard University, liderazgo, clima y cultura en Disney Institute, quien nos va a comentar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, Fernanda, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Fernanda. Y para comenzar, quería preguntarte, ¿cuál consideras que es la base del proceso de onboarding y por qué? Claro que sí. La base para este proceso es principalmente la cultura organizacional. Todos Ujú. aquellos pilares que sean la esencia, la identidad de nuestra organización van a hacer de este proceso un proceso sólido, un proceso efectivo, pero sobre todo un proceso que se adecue a los colaboradores que queremos incorporar a nuestra organización de manera mucho más ágil, mucho más natural. Ujú. ¿Y cómo el onboarding puede influenciar en la atracción y retención del talento de una empresa? De hecho, el objetivo de este proceso es efectivamente incorporar a a los colaboradores a nuestra organización de una manera, como les decía, bastante natural. Y principalmente lo que nos va a hacer atractivos hacia afuera va a ser la esencia, la base de este proceso, que es la cultura. Sin embargo, como sabemos, este es un proceso de manera interna, es decir, no es un proceso que vayamos a exponer hacia afuera. Sin embargo, su base, que es la cultura, los pilares organizacionales, sí son lo que nos van a hacer un poco más atractivos de cara a los colaboradores que querramos incorporar, a los postulantes a nuestra organización. Ujú. Y ahora, Fernanda, de hecho que la pandemia trajo muchos desafíos para las empresas, es adaptar sus procesos, digitalizarlos, y ahí por ese lado va mi siguiente pregunta. ¿Qué técnicas se pueden emplear para el desarrollo de una manera más efectiva del onboarding? Y justamente a raíz de la pandemia, ¿qué nuevas metodologías se han aplicado para recibir a los nuevos talentos de una organización? De hecho, más allá de la coyuntura que nos ha llevado esta pandemia a nivel laboral, hay bastantes aspectos positivos que debemos de rescatar. Nos ha ayudado a globalizar un poco las organizaciones, a desarrollar un poco habilidades en los colaboradores y sobre todo en lo que queremos encontrar en los postulantes hacia nuestra organización, como por ejemplo la adaptabilidad al cambio, la resiliencia, la responsabilidad. De hecho, el proceso de onboarding sufrió efectivamente muchísimos cambios como muchísimos otros procesos, Ujú. y yo creo que la principal ventaja, el principal aspecto positivo que este proceso resalta durante la pandemia es la virtualización. Hay muchas organizaciones que se quedaron un poco en el pasado y manejaban todo de manera presencial. Sin embargo, la gran mayoría de organizaciones busca la expansión, busca el crecimiento, y era un poco lo que nos detenía. Todo esto de la era digital era un poco tabú, se percibía a veces como un proceso de muchísima inversión, y hoy nos ha ayudado justamente a hacer esto de manera más natural, de manera más necesaria, porque era algo que se tenía que hacer sí o sí, era no negociable. Y hoy el proceso de onboarding está virtualizado casi al 100% para las organizaciones que se mantienen de manera remota hasta el momento. Y de hecho, lo que nos dicen hoy las tendencias es que de esta manera es que debemos de manejar nuestros procesos, de manera más digital, de manera Ujú. más globalizada. Hoy ya no nos restringimos a captar colaboradores solamente de la localidad en donde operamos, sino buscamos también talentos fuera que no solo potencien a nuestro equipo, sino nos ayuden a llevar a la organización un paso más allá, que nos ayuden justamente a incorporar nuevas tendencias, nuevas maneras de trabajo como los se generan en otros países, y de esta manera fortalecer un poco la que teníamos localmente. Ahora, entiendo por tu respuesta, Fernanda, que en este caso Mm. crees que la esencia del onboarding no es que se pierda con la digitalización, sino que más bien la potencia. Sí, de hecho, eso siempre es lo que se va a buscar desde capital humano, desde recursos humanos, es buscar el cómo sí, buscar el cómo potenciar nuestra organización a través de nuestros procesos, independientemente de la forma en la que lleguen al colaborador. De hecho, el proceso de onboarding, al hacerse de manera virtual, sí, efectivamente, perdemos esa cercanía de una u otra manera de trabajar con el colaborador en el día a día de manera más visual, más cercana.
Sin embargo, hoy hay tantos métodos de conectarnos, tantos métodos, tantas actividades que nos permiten igual estar cerca a nuestros colaboradores, de repente no de manera presencial, pero lo que prevalece es cuidarlos a ellos y a sus familias. Por eso es que nosotros efectivamente como área, como especialistas en la gestión de personas, vamos a buscar siempre el aspecto positivo y de hecho lo que nos permite ahora es estar mucho más cerca de muchos roles que de repente en el día a día, con el que día a día no teníamos contacto. De repente el gerente general, los directivos de la compañía, algunos accionistas que de repente eran personas muy lejanas, algunos directivos también que eran muy lejanos en la organización o que se les veía solamente en eventos muy importantes una vez al año. Hoy los vemos cotidianamente y tenemos reuniones con ellos cotidianamente. Entonces este proceso de onboarding te permite de repente que el CEO de la organización hoy sea quien te dé la bienvenida, o se dé la agenda para darte la bienvenida a uno o a un grupo de colaboradores, cosa que de manera presencial era remotamente posible, ¿no? Ujú. Y ahora, Fernanda, coméntanos, siempre se ha hablado mucho sobre la extensión de cuánto debe durar este proceso, ¿no? Y quería preguntarte si existe un tiempo ideal, si debe ser muy corto o muy largo, o cuáles son los pros y los contras de hacer Ujú. estos procesos de esa manera, ¿no? De repente, Sí. muy corto, el colaborador no llega a conocer toda la empresa y justamente el proceso del onboarding es para que pueda conocer mucho más a fondo la cultura que se vive, las diferentes funciones que realizan sus compañeros de trabajo. Entonces, Ujú. quería que por favor nos comentaras, en tu opinión, ¿deben ser cortos estos procesos, extensos, y cuáles son los pros y los contras de eso? Perfecto. Te lo respondo de dos maneras. Ujú, Todo proceso que se maneje de manera muy rápida difícilmente queda incorporado en el colaborador. ujú, Mucho más si hablamos de cultura. La cultura es algo intangible para las personas. Es algo que simplemente respiras, es algo que vives, es algo que sientes, es algo que cuando llegas a un lugar dices, wow, qué dinamismo, wow, qué familiaridad entre los colaboradores, o como ujú. también una corporación de repente un poco más seria, wow, ok, cada uno en lo suyo, súper enfocados, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de onboarding es un proceso que se lleva por etapas. De hecho, la primera siempre va a ser la más importante porque es como este primer contacto con la organización que te permite tener esta primera percepción, oye, llevarte a casa durante ese día la idea principal de cómo va a ser el centro donde vas a trabajar, cuáles han sido las primeras personas con las que tuviste contacto. Entonces, es muy importante definir de acuerdo al estilo de la organización y lo que querramos transmitir al colaborador sobre nuestra esencia, la definición del tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una compañía de consumo masivo tiene muchísimos procesos, tiene muchísima información por compartir. No quiere decir que otros rubros no, pero un rubro de consumo masivo, a la par de tener muchísima información por compartir, necesita todo de manera sumamente ágil. ¿Qué quiere decir? No puede tomarse muchísimo tiempo en un proceso de onboarding porque necesita que el colaborador esté incorporado en su puesto de trabajo generando valor desde el día uno. Entonces, por ejemplo, para un rubro de consumo masivo, un proceso de onboarding debería tardar por lo menos unos 30 días. Esto no quiere decir que el colaborador no vaya a estar ya en su puesto de trabajo hasta el día 31, pero durante estos primeros 30 días sí va a ser bien importante que, por ejemplo, la primera semana sea completamente abocada al proceso de onboarding, que reciba absolutamente toda la información, que sea parte de los procesos, parte de las reuniones, que se le transmita un poco cómo funciona el tema cultural, clima en la organización. Y a partir de la segunda semana, que es el común denominador para este proceso, ya comience a vivirlo un poco en el puesto, un poco en la cancha, de manera que el colaborador va a ver un poco aplicado lo que ha recibido a manera, entre comillas, de teoría, porque no es un proceso de inducción, que es muy diferente a un proceso de onboarding, pero sí ha recibido información que va a tener que revisar, va a tener que incorporar, va a tener que efectivamente llevar muy juiciosamente para que vaya alineándose un poco a lo que se espera de él y lo que se espera en el rol para esta compañía. Entonces, si hablamos de tiempos, yo calcularía que la primera semana es 100% abocado a la incorporación a la organización y a partir de la segunda semana ya es un proceso mixto,
Es un Ujú. proceso en el que aún está recibiendo información, sin embargo, ya lo está viviendo en el día a día de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su rol. Esto en general, te puse el ejemplo de consumo masivo. Hay distintos rubros, está el Claro. rubro de banca, está el rubro de retail. Banca probablemente es un poco más tradicional, por lo menos en nuestro país es un poco más tradicional y muchas veces tarda un poco más en este proceso presencial o de manera virtual, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que se busca hoy es que el proceso sea lo más ágil posible y que tenga una interacción mixta, no necesariamente tener al colaborador 30 o 60 días, como estiman algunos especialistas, abocado solamente al proceso de onboarding. La idea, como te decía, todo lo que tenga como base la cultura necesita que lo vivas, no necesita que estés frente a una computadora o frente a algún texto por leer. Entiendo. Y finalmente, Fernanda, coméntanos, ¿cuáles son las principales ventajas de digitalizar procesos de recursos humanos como el onboarding? Bueno, hay muchísimas ventajas, pero la principal, te diría yo, y aunque suene un poco paradójico, es la cercanía. ¿Por qué? Ujú. Porque como te decía al inicio, hoy los colaboradores tienen muchísimo más acceso a otros roles en la organización que antes eran un poco más lejanos. Hoy el colaborador tiene muchísimo más acceso a la información porque todo tendría que haber estado ya digitalizado o haberlo digitalizado como parte de los procesos durante la época de pandemia porque no había otra manera de recurrir a la información. Entonces, todas aquellas organizaciones que de repente se quedaron un poco atrasados en la digitalización de los procesos, de la información, de las distintas metodologías que tenemos a nivel de organización, no solamente de capital humano, Ujú. se han visto obligadas por necesidad a hacerlo y hoy están efectivamente disfrutando de los beneficios porque es muchísimo más ágil responder, es muchísimo más ágil llevar a cabo procesos exitosos y sobre todo es muchísimo más fácil acceder a las personas. Que claro, por un lado nosotros podríamos decir, sí, pero no estamos cerca. Si lo queremos ver, no lo vamos a estar, pero hoy tenemos tantas herramientas para poder estarlo que quien no lo hace efectivamente es por un tema de descuido probablemente. Ujú. Perfecto, Fernanda, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tus conocimientos sobre este tema y a todos nuestros seguidores decirles que no dejen de visitar nuestro blog en www.book.pe y síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Book Perú en Facebook y en LinkedIn. Nuevamente, Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.